Ella compró una cabaña abandonada en las montañas por apenas $10, creyendo que era la única salvación para ella y su hijo nonato. Pero lo que descubrió en aquel lugar maldito convertiría su embarazo en la peor pesadilla que un ser humano puede experimentar. ¿Te imaginas la angustia de una mujer viuda de 29 años, embarazada de 7 meses, tan delgada que parecía un junco a punto de quebrarse, intentando sobrevivir sola en medio de la Sierra Madre Occidental de Durango, sin un centavo, sin refugio y con solo la desesperación empujando cada decisión? Ella pensó que aquella cabaña olvidada entre los pinos sería su tabla de salvación, pero entre las sombras de los árboles centenarios y el frío cortante de la montaña, algo ancestral y sediento ya la estaba acechando. Parece una leyenda inventada, pero esta historia sucedió verdaderamente en el norte de México en el año 1928, y lo que esta mujer enfrentó durante aquellas noches cambió para siempre el significado del miedo. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque el desenlace de esta historia te dejará sin aliento de una manera que jamás anticipaste. Y dime aquí en los comentarios, ¿tendrías la valentía de comprar una propiedad abandonada si fuera la única esperanza de proteger a tu bebé por nacer? La región de Durango en 1928 era un caldero de violencia y desesperanza. Aunque la revolución había culminado oficialmente años atrás, las luchas internas seguían desangrando al país. Los cristeros se levantaban en armas contra el gobierno anticlerical, los bandoleros dominaban los caminos de herradura y las epidemias de viruela arrasaban comunidades enteras, dejando tras de sí un paisaje de tumbas frescas, casas vacías y propiedades que nadie osaba reclamar por miedo a los espíritus de los muertos. Fue en este panorama de caos y neblina donde Trinidad Vega vio cómo su existencia ya frágil se desmoronaba completamente. Trinidad acababa de cumplir 29 años cuando enterró a su esposo en el pequeño cementerio del pueblo minero de Mapimí. Lorenzo Vega no había sido un revolucionario ni un terrateniente. Era un hombre sencillo, un trabajador de las minas de hierro, noble y resistente como el metal que extraía, pero sin más fortuna que el cariño de su joven esposa. Laboraba en las minas de hojuela, ganando apenas lo necesario para que Trinidad tuviera tortillas en el comal y un techo de madera sobre su cabeza. Nada más que eso. Cuando un accidente en las profundidades de la mina, causado por cables oxidados y la negligencia de los capataces extranjeros, lo aplastó contra las rocas, Trinidad quedó devastada con un bebé creciendo en su vientre de 7 meses. No poseía ni un solo peso de cobre en sus bolsillos, solamente la certeza de que el mayordomo de la compañía minera no tardaría en expulsarla del modesto jacal que pertenecía a la empresa. Y exactamente eso ocurrió. Apenas 10 días después del entierro improvisado, el mayordomo, un hombre español corpulento y despiadado, apareció en su puerta. Trinidad estaba allí, una mujer tan delgada que sus huesos sobresalían bajo el vestido negro de luto, su vientre abultado contrastando cruelmente con su fragilidad. No tenía hijos todavía, pero cargaba la vida de uno dentro de ella, un peso que la hacía caminar encorvada, como si llevara el mundo entero sobre los hombros. El hombre no mostró ni una pizca de misericordia. Le comunicó en un castellano duro que necesitaba la vivienda para un nuevo minero y que le otorgaba 4 días para desocupar, 4 días para encontrar un hogar seguro, 4 días para decidir el destino de un bebé que aún no nacía en un país que se desmoronaba, 4 días que se sentían como 4 latidos antes de la muerte. Trinidad no contaba con familia cercana. Sus padres habían perecido en la guerra cristera 3 años atrás, atrapados en un tiroteo entre federales y rebeldes en su pueblo natal de Nombre de Dios. Lorenzo era huérfano desde niño y no tenía hermanos. Los escasos conocidos que tenían eran otros mineros tan indigentes como ella,
que apenas conseguían sobrevivir día con día. Consideró buscar ayuda en la parroquia del pueblo, pero sabía perfectamente qué implicaba eso. El padre la enviaría a un asilo de monjas y su bebé, apenas naciera, sería entregado en adopción o enviado a un orfanato donde jamás conocería a su verdadera madre. Fue entonces, en el tercer día de aquel plazo cruel, cuando Trinidad escuchó una conversación en la plaza polvorienta del mercado. Estaba intentando intercambiar el reloj de bolsillo de Lorenzo por un poco de frijol y piloncillo, cuando dos hombres vestidos como comerciantes de tierras conversaban en voz alta cerca del puesto de agua. Uno de ellos era reconocido en toda la comarca, un sujeto llamado Fermín Cortés, célebre por adquirir propiedades en desgracia y revenderlas con ganancia. El otro era un forastero, evidentemente un especulador venido de Torreón. Fermín decía con voz áspera y directa: 10 euros, compadre, $10. Estoy prácticamente regalando la propiedad, pero debo ser franco contigo. Nadie desea ese maldito lugar. Dicen que el diablo mismo anida allí. El forastero soltó una risa seca y burlona. ¿El diablo? No creo en esas supersticiones de campesinos ignorantes. ¿Qué problema real tiene esa cabaña? Fermín Cortés movió la cabeza fingiendo preocupación genuina. Pues debería creer. 5 familias han intentado habitar allí en los últimos 4 años. Todas huyeron aterrorizadas en plena madrugada. La última familia ni siquiera recogió sus pertenencias. Salieron corriendo descalzos gritando sobre apariciones. El antiguo propietario, don Filiberto Ruiz, un comerciante próspero y orgulloso, se esfumó dentro de esos mismos muros. Nunca hallaron ni un rastro de su cuerpo. Su esposa enloqueció y sus hijos huyeron a Guadalajara vendiendo todo por una miseria. Y créame, eran gente de mucho dinero y recursos. El especulador cruzó los brazos con impaciencia visible. ¿Y cuál es el verdadero problema? Tiene que ser algo más tangible que cuentos de aparecidos para espantar viejas supersticiosas. Fermín bajó considerablemente la voz, pero Trinidad estaba lo suficientemente cerca para captar cada sílaba, su figura delgada permitiéndole pasar casi desapercibida entre la multitud del mercado. Lobos, 2 lobos descomunales, enormes como becerros. Pero no son lobos comunes y corrientes. La gente asegura que son nahuales, hechiceros convertidos en bestias salvajes. Atacan brutalmente a cualquiera que intente apropiarse de la tierra. Ya despedazaron ovejas, burros, gallinas. Cuentan que rondan la cabaña principal todas las noches sin excepción. Los últimos que vivieron allí juraron haberlos visto asomándose por las ventanas con ojos que resplandecían como hierro candente en la oscuridad más absoluta e impenetrable. El forastero retrocedió visiblemente alarmado. «Entonces, ¿me estás ofreciendo una propiedad infestada de nahuales? ¿Has perdido completamente la razón?» Fermín levantó ambas manos como rindiéndose ante lo inevitable. «Por esa misma razón el precio es ridículo, amigo. Es una verdadera miseria. $10 por una cabaña con estructura de troncos de pino, un granero, un manantial natural y varias hectáreas de tierra fértil en la montaña. En cualquier otro sitio del país esto valdría fácilmente $100 en oro. Si usted consigue limpiar el lugar, digamos con un buen exorcista de la iglesia o mucha pólvora y balas benditas, habrá realizado el negocio de toda su existencia». El hombre soltó una carcajada amarga y nerviosa y se alejó rápidamente sin mirar atrás. «Prefiero conservar mi alma intacta. Muchas gracias por la oferta». Trinidad se quedó petrificada, apretando el reloj sin valor contra su pecho hundido. Ella tenía exactamente $12 escondidos en una pequeña bolsa de tela cosida dentro del forro de su enagua. Era todo lo que Lorenzo había conseguido ahorrar durante años de trabajo brutal en las entrañas de la tierra. El dinero que guardaban con el sueño de algún día comprar un pequeño terreno propio lejos de la tiranía de la compañía minera, un lugar donde su hijo pudiera nacer libre. Pero nahuales. Trinidad conocía perfectamente las historias ancestrales.
Sabía que los nahuales eran mucho más que simples leyendas para asustar niños. Eran la explicación a lo inexplicable, la manifestación del terror antiguo y el poder sobrenatural. Sabía que un nahual no era simplemente un animal grande, sino una inteligencia oscura, ancestral y absolutamente letal. Sabía que un lobo de ese tamaño descomunal podía destrozar a un hombre adulto en cuestión de segundos. Pero ¿qué la aterrorizaba más profundamente que unos espíritus antiguos sedientos de sangre? Ver a su bebé nacer en la calle como un animal abandonado, ver a su hijo arrancado de sus brazos apenas respirara su primer aliento, vivir mendigando limosna con un recién nacido hambriento en los brazos, expuesta al frío mortal de la sierra. Trinidad, la mujer frágil que todos miraban con lástima o indiferencia, tomó una decisión desesperada que alteraría todo. Se acercó a Fermín Cortés con pasos decididos, a pesar del temblor en sus piernas, su figura delgada abriéndose paso entre la gente del mercado que murmuraba sobre la viuda embarazada. El hombre estaba guardando sus documentos en un portafolios de cuero desgastado, cuando ella le tocó el hombro con suavidad. «Señor Cortés», dijo Trinidad con una voz que intentó hacer sonar más firme de lo que realmente se sentía, su mano libre descansando protectoramente sobre su vientre abultado. «Escuché su plática completa. La cabaña que mencionó, la de los nahuales, yo la compro». Fermín Cortés la examinó de arriba abajo con ojos evaluadores, notando su vestido de luto raído, sus guaraches gastados hasta los hilos, su rostro demacrado marcado por el hambre y el dolor, pero sobre todo ese vientre prominente que proclamaba vida en medio de tanta muerte. «Señora, usted escuchó claramente la parte de los peligros mortales». «Escuché absolutamente todo», respondió Trinidad con más determinación de la que sentía. «¿Y aún así la desea?» Ella tragó saliva con dificultad, el polvo seco del desierto arañando su garganta reseca. «Necesito desesperadamente un lugar seguro para mi bebé. Nos expulsaron de la vivienda de la mina. No tenemos absolutamente a dónde ir. Si el precio es realmente $10, aquí los tengo». Sacó con manos temblorosas la pequeña bolsa de tela de su enagua. Fermín estudió su rostro demacrado por un momento interminable. Había algo en esos ojos oscuros hundidos, una determinación que bordeaba la locura absoluta, una desesperación que él reconocía perfectamente. Ya había observado esa mirada antes en gente que estaba completamente contra la pared, personas que literalmente no tenían nada más que perder excepto la vida misma. «Mire, señora», dijo él, suavizando apenas un poco su voz áspera, «yo soy un comerciante sin escrúpulos, no un asesino de mujeres embarazadas. No le estoy inventando nada sobre el peligro real. Esas criaturas existen verdaderamente. Yo mismo observé las marcas de garras en las vigas del porche. Son tan enormes como mi mano abierta completamente. Vi los restos destrozados de una oveja que despedazaron salvajemente. Si usted va hacia allá con un bebé por nacer, mi hijo morirá de frío y hambre si no consigo un techo para nosotros», interrumpió Trinidad con firmeza inesperada, su mano presionando su vientre. «Al menos allí tendremos paredes sólidas de madera y tierra para intentar sembrar algo. Encontraré alguna manera de enfrentarme a los nahuales o ellos acabarán conmigo. Ya no me queda nada más que perder». Fermín suspiró profundamente con resignación. No era un hombre bondadoso en absoluto, pero tampoco era completamente un monstruo sin conciencia. Y los negocios eran negocios incluso por míseros 10. «Está bien, pero no quiero cargar en mi conciencia con su muerte y la de su criatura sin advertirle hasta el final. Venga a mi oficina mañana al alba con el dinero completo. Prepararé el título de propiedad. Es un título antiguo de la época del porfiriato, pero sigue siendo completamente legal ante la ley. Y que Dios o quien sea que todavía escuche en esas montañas malditas la proteja a usted y a su hijo, señora». Esa noche Trinidad preparó su única maleta de cartón deteriorado con todas sus escasas pertenencias. Ropa gastada,
una cobija delgada, las herramientas de minero de Lorenzo que no tuvo corazón para vender, una olla de barro, un poco de harina de maíz y algunos pedazos de cecina seca. Todo lo que poseía en este mundo cabía en esa única maleta y un morral viejo. No tenía a nadie a quien despedirse, ningún amigo cercano, ningún familiar que lamentara su partida. Estaba completamente sola en el mundo, excepto por la vida que crecía en su interior. El viaje fue una tortura indescriptible. Trinidad contrató por sus últimos centavos a un arriero viejo que la llevaría en su carreta tirada por mulas hasta las faldas de la Sierra Madre. El camino era brutal, lleno de piedras sueltas y barrancos profundos. El sol de mediodía golpeaba implacable, y luego, conforme ascendían hacia la montaña, el frío comenzó a morder con dientes afilados. Trinidad iba sentada entre costales de maíz en la parte trasera de la carreta, abrazando su vientre, sintiendo las pataditas de su bebé como únicos recordatorios de que valía la pena seguir adelante. El paisaje cambió dramáticamente. El desierto polvoriento dio paso a colinas cubiertas de encinos retorcidos y luego a bosques densos de pinos centenarios. El aire se volvió más frío y húmedo. Una neblina perpetua parecía colgar entre los árboles como fantasmas suspendidos. No se escuchaban pájaros cantando, solo el viento silbando entre las copas de los pinos y el crujido de las ruedas de la carreta sobre el camino rocoso. Cuando llegaron al desvío hacia la propiedad, el arriero se detuvo bruscamente, negándose a continuar. «Hasta aquí llego, señora. No me pagarían todo el oro del mundo para acercarme más a ese lugar maldito. La cabaña está siguiendo ese sendero hacia arriba como 1 kilómetro. No tiene pérdida. Es la única construcción en toda la zona. Que Dios la acompañe porque yo no voy a hacerlo». Trinidad bajó con dificultad de la carreta, su vientre pesado haciéndola torpe. Tomó su maleta y su morral y comenzó a caminar por el sendero estrecho y cubierto de agujas de pino. El arriero partió rápidamente sin mirar atrás, el sonido de las ruedas desvaneciéndose hasta dejar un silencio absoluto y opresivo. Trinidad caminaba despacio, deteniéndose cada tanto para recuperar el aliento, su mano siempre sobre su vientre como escudo protector. El bosque la rodeaba por completo, denso y oscuro incluso a plena luz del día. La neblina se arrastraba entre los troncos como dedos fantasmales. Después de lo que pareció una eternidad de ascenso agotador, el sendero se abrió a un pequeño claro y allí estaba la cabaña. La estructura era de troncos gruesos de pino ennegrecidos por el tiempo y la humedad, una construcción sólida que había conocido días mejores. Tenía un techo de tejas de madera podridas parcialmente hundido en un extremo. 2 ventanas como ojos vacíos y muertos la miraban fijamente desde el frente y una puerta de madera pesada y agrietada colgaba ligeramente torcida en sus goznes oxidados. A un costado había un granero pequeño casi colapsado completamente y un corral de madera podrida. Un manantial natural brotaba de las rocas en un lado del claro formando un pequeño arroyo cristalino. El bosque lo rodeaba todo completamente, una muralla impenetrable de pinos centenarios y silencio sobrenatural. Era perfecto en su desolación, un refugio potencial y simultáneamente absolutamente aterrador. Trinidad se acercó lentamente a la puerta principal y empujó con esfuerzo. La puerta no estaba cerrada con llave, solo atascada por la humedad y el abandono. Se abrió con un chirrido prolongado y agudo que resonó como un grito en el silencio absoluto del bosque. El interior olía a madera podrida, a humedad penetrante y a algo más, algo animal y putrefacto, que hizo que Trinidad sintiera náuseas inmediatas. Había muebles pesados cubiertos por mantas tiesas de moho y polvo, una mesa grande de madera en la sala principal, sillas volcadas, un aparador antiguo con puertas rotas. En la cocina pequeña, platos de peltre oxidados esparcidos por el suelo de tierra apisonada, todo abandonado con una prisa aterradora que aún se sentía en el aire viciado. Trinidad entró cautelosamente
y de inmediato vio algo en la pared que heló su sangre completamente. Había marcas profundísimas en la viga de madera que sostenía el techo. 5 surcos paralelos y profundos, claramente hechos por garras descomunales, garras que habían rasgado la madera sólida de pino como si fuera mantequilla blanda. Debió ser algún oso grande que entró cuando la casa estaba vacía, murmuró Trinidad para sí misma, aunque su voz sonaba hueca y poco convincente, y sabía perfectamente que no había osos en esa región específica de la sierra. Exploró el resto de la cabaña con el corazón martilleando violentamente en su pecho. Había 2 cuartos pequeños al fondo, con catres de metal oxidados y colchones destripados. Uno de los cuartos tenía más marcas de garras enormes en el marco de la ventana de madera, como si algo hubiera intentado entrar con insistencia desesperada, probando metódicamente la resistencia de los troncos. Trinidad decidió conscientemente no pensar demasiado en ello. Pasó las siguientes horas limpiando como podía, con sus fuerzas limitadas, sacando el polvo espeso, abriendo las pesadas ventanas para que corriera el aire fresco del bosque. Encontró algunas provisiones abandonadas completamente inservibles, sacos de frijol totalmente podridos y un barril de agua con el fondo agrietado, pero absolutamente nada útil. Quienquiera que huyó de aquel lugar salió con tanto pánico absoluto que dejó hasta fotografías de familia clavadas en las paredes. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las montañas distantes, tiñendo la neblina de un rojo sangre enfermizo, Trinidad cerró todas las puertas y ventanas con manos temblorosas. Verificó las trancas de madera 2 y 3 veces. Atrancó la puerta principal con la mesa pesada arrastrándola con esfuerzo sobrehumano y se encerró en el cuarto más alejado de las ventanas exteriores. Se acostó en el catre oxidado que crujió peligrosamente bajo su peso mínimo, abrazando su vientre abultado. «No importa lo que escuches esta noche, pequeño», susurró a su bebé nonato, su voz temblando en el cuarto oscuro y frío. «Mamá te va a proteger. Todo va a estar bien. Vamos a sobrevivir esto juntos». Se cubrió completamente con la cobija delgada y cerró los ojos con fuerza, rezando fervientemente el rosario que su madre le había dejado como única herencia. Las primeras horas de la noche fueron de un silencio absolutamente sepulcral. El bosque que durante el día susurraba constantemente se volvió mudo como una tumba. Trinidad solo escuchaba el viento helado silbando entre las grietas de los troncos y el latido desbocado de su propio corazón retumbando en sus oídos. Empezaba a relajarse, pensando que tal vez las historias terroríficas eran exageraciones. Quizás las bestias habían abandonado el lugar hacía tiempo. Quizás el miedo de la gente era simplemente superstición campesina. Entonces lo escuchó claramente. Un aullido largo, profundo y gutural que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. No era el aullido típico de un lobo normal. Era demasiado grave, demasiado profundo. Vibraba en las paredes de troncos, haciendo temblar el polvo acumulado. Trinidad se quedó completamente paralizada en el catre, su mano apretando el rosario hasta clavarse las cuentas en la palma. El aullido vino nuevamente, esta vez mucho más cerca, y luego el sonido inequívoco e inconfundible de garras pesadas rascando los troncos exteriores de la cabaña. Se obligó a levantarse con dificultad. Caminó en absoluto silencio, sus pies descalzos sin hacer el menor ruido sobre el suelo de tierra. Llegó temblando a la ventana principal de la sala. Con manos que no dejaban de temblar, descorrió apenas 1 centímetro la pesada contraventana de madera y miró cautelosamente hacia el claro exterior. Sus ojos tardaron varios segundos en ajustarse a la oscuridad, apenas iluminada por una luna pálida y cruel que luchaba por atravesar la neblina espesa, pero entonces lo vio claramente. En el claro junto al manantial había una sombra que definitivamente no pertenecía a este mundo natural. Era un lobo, sí, pero un lobo tan descomunalmente grande como un caballo pequeño.
Su pelaje era negro como el carbón, y su cabeza era enorme y deforme. Pero lo absolutamente peor eran los ojos brillantes, un resplandor rojo antinatural, dos brasas encendidas que la miraban fijamente y directamente, como si supiera con certeza absoluta que ella estaba allí observando desde la ventana. El animal olfateaba el aire con movimientos precisos, girando su cabeza masiva hacia la cabaña. Trinidad ahogó un grito de terror cubriéndose la boca con ambas manos, y entonces escuchó el segundo aullido idéntico, viniendo del granero derrumbado al otro extremo de la propiedad. Eran dos exactamente como habían advertido. Había dos nahuales cazando. Trinidad corrió en silencio hacia la ventana trasera de la cocina que daba al otro lado del claro, miró por una rendija y confirmó sus peores temores. Sí, la segunda bestia, igualmente enorme, estaba allí circulando metódicamente la propiedad por el flanco opuesto. Las dos criaturas estaban perfectamente coordinadas como soldados entrenados, cazando en equipo, rodeando la cabaña con una inteligencia estratégica aterradora. La noche se arrastró en un terror tan absoluto que Trinidad creyó que enloquecería antes del amanecer. Permaneció completamente despierta, escuchando a las bestias circular incesantemente la cabaña, rascar con furia los troncos exteriores, empujar violentamente las ventanas trancadas. En un momento dado, uno de ellos saltó sobre el techo parcialmente derrumbado y Trinidad escuchó claramente el pesado caminar sobre las vigas podridas, el crujir ominoso de las tejas bajo su peso descomunal. Rezó más fervientemente esa noche de lo que había rezado en toda su existencia completa. Rezó para que la mesa aguantara bloqueando la puerta. Rezó para que las ventanas resistieran. Rezó para que su bebé no decidiera nacer en medio de esa pesadilla sobrenatural, cuando los primeros rayos tímidos y grises del amanecer comenzaron a filtrarse entre los pinos centenarios. Los sonidos terroríficos finalmente cesaron gradualmente. Los gruñidos salvajes se convirtieron en aullidos largos y lastimeros que se perdieron en la distancia del bosque. Las bestias se habían retirado tragadas por la luz creciente del nuevo día. Trinidad se derrumbó exhausta en el suelo de tierra, temblando incontrolablemente de agotamiento y terror, pero milagrosamente viva. La cabaña había resistido el asedio, pero ella sabía con una certeza helada y absoluta que esto era solamente la primera noche de muchas. Las bestias regresarían sin falta. Por la mañana, después de esperar casi 2 horas con el sol ya completamente alto, en el cielo despejado, Trinidad salió con extrema cautela a inspeccionar los daños visibles, sosteniendo en su mano temblorosa un cuchillo oxidado que había encontrado en la cocina. El claro era un completo desastre. La puerta del granero derrumbado había sido literalmente arrancada de sus goznes podridos y yacía destrozada en pedazos. Una de las contraventanas de la sala tenía la madera astillada profundamente, donde uno de ellos había intentado forzarla con violencia, y por absolutamente todas partes en el suelo húmedo de agujas de pino había huellas claras, huellas enormes de cánido, pero mucho más grandes que la mano de Trinidad completamente extendida. Eran huellas profundas hundidas en la tierra blanda, huellas de un peso descomunal. «Dios mío», susurró Trinidad, tocando su vientre instintivamente. «¿Qué has hecho? ¿A dónde te he traído, mi amor?» Los siguientes días fueron una pesadilla constante de tensión insoportable y miedo paralizante. Durante las horas de luz diurna, Trinidad intentaba desesperadamente mantener una apariencia de normalidad para no enloquecer completamente. Limpiaba el interior de la cabaña con movimientos mecánicos. Intentó despejar un pequeño pedazo de tierra cerca de la puerta principal para intentar plantar algo de maíz que había traído, siempre con el cuchillo atado a su cintura, siempre con un ojo nervioso puesto en las sombras profundas del bosque circundante. Las bestias no aparecían durante el día,
pero Trinidad sentía constantemente su presencia invisible y amenazante. Sabía con certeza absoluta que estaban allí escondidas en algún lugar de las colinas boscosas, observando desde la distancia oscura, esperando pacientemente la caída de la noche. Y cada noche, sin una sola excepción, en cuanto el último rayo dorado de sol desaparecía detrás de las montañas, el terror absoluto regresaba puntualmente. Las bestias venían religiosamente a veces juntas, moviéndose en perfecta sincronía, a veces separadas atacando desde flancos diferentes. Circulaban incansablemente, la cabaña arañaban salvajemente las paredes de troncos, haciendo llover polvo y astillas desde el techo. Gruñían constantemente un sonido profundo y gutural que penetraba los huesos mismos y helaba el alma. Una noche particularmente aterradora, una de las bestias logró derribar completamente la puerta trasera del granero que Trinidad había intentado reparar torpemente durante el día. Se metió dentro del granero colapsado. Trinidad escuchó claramente el estruendo ensordecedor y luego el sonido terrorífico de las últimas vigas podridas siendo destrozadas metódicamente y masticadas. El nahual se quedó allí dentro durante toda la noche interminable, como si reclamara conscientemente ese montón de ruinas como su territorio personal. Trinidad escuchó durante horas sus gruñidos guturales constantes y el sonido de madera antigua siendo despedazada con furia. Al amanecer siguiente, un silencio tenso y expectante cayó súbitamente sobre la propiedad completa. Trinidad esperó casi una hora antes de atreverse a salir. Encontró el granero completamente devastado, como si un terremoto lo hubiera sacudido. Las pocas herramientas viejas oxidadas que quedaban estaban rotas en pedazos irreconocibles, un antiguo arnés de cuero hecho trizas, sacos de pienol podrido destripados salvajemente, esparciendo su contenido por todas partes. Y entonces lo vio con horror. El nahual seguía allí adentro. Trinidad se quedó completamente paralizada en la puerta de la cabaña a unos 30 metros del granero destruido. A través de una rendija grande entre las tablas caídas de madera, pudo ver claramente el brillo inconfundible de dos carbones rojos brillantes, mirándola fijamente sin parpadear desde la oscuridad interior del granero. La bestia enorme estaba atrapada accidentalmente. El mismo estruendo violento que había provocado al entrar con furia había causado que la viga principal colapsara completamente, bloqueando la única salida. El nahual se había encerrado solo en su propia trampa. Un pensamiento terrible y completamente desesperado cruzó rápidamente la mente exhausta de Trinidad. Podía reforzar el bloqueo de la entrada con más troncos y piedras. Podía dejarlo allí encerrado para siempre. Quizás moriría lentamente de hambre o de sed bajo el sol abrasador del mediodía. Sería una oportunidad real, una forma concreta de eliminar al menos a una de las amenazas mortales que la acechaban cada noche. Era un pensamiento cruel y desesperado, nacido del pánico absoluto de una madre embarazada. Pero mientras lo consideraba seriamente, sintiendo el peso frío del cuchillo oxidado en su mano temblorosa, algo extraordinario y completamente inesperado sucedió. El nahual atrapado dentro del granero comenzó a emitir un sonido completamente diferente a todo lo escuchado antes. No era el gruñido amenazante de las noches anteriores, ni el rugido de furia ciega. Era casi un aullido pero quebrado y lastimero, un llamado angustiado que vibró en el aire frío de la mañana helada. Y desde las profundidades del bosque denso a lo lejos, vino una respuesta inmediata y desesperada. El segundo nahual, llamando de vuelta, con el mismo tono de angustia. Trinidad comprendió en ese instante preciso, con una claridad que la golpeó como un rayo directo al corazón. Eran una pareja unidos, compañeros de vida, y aquel sonido desgarrador no era de furia, sino de pura angustia emocional. La bestia atrapada estaba llamando a la otra no con rabia, sino con necesidad desesperada de ayuda.
Había una inteligencia profundísima y ancestral en esos seres sobrenaturales, algo que iba infinitamente más allá del simple instinto animal básico. Había amor, había vínculo, había sufrimiento emocional real. Fue en ese preciso momento, mientras Trinidad estaba completamente paralizada entre el miedo a la bestia atrapada y la bestia libre que respondía angustiada desde el bosque, que escuchó pasos lentos y cautelosos detrás de ella. Se giró bruscamente con velocidad nacida del pánico absoluto, levantando el cuchillo oxidado con ambas manos temblorosas, y vio a una mujer emergiendo lentamente del sendero, cubierto de agujas de pino. Era una mujer anciana, pero que no parecía frágil en absoluto. Quizás tenía 70 u 80 años, era imposible determinarlo con certeza. Era claramente Tarahumara, una rarámuri, evidente por su falda larga de colores brillantes, su blusa de manta bordada con diseños geométricos tradicionales y su rebozo grueso de lana. Su rostro estaba profundamente curtido como cuero viejo y arrugado, cada línea profunda contando una historia completa de sol implacable, viento cortante y años incontables. Tenía el cabello completamente blanco, sujeto en una trenza larga que le caía sobre el hombro, pero lo más impactante y cautivador eran sus ojos oscuros increíblemente profundos y cargados con una calma sobrenatural que parecía tan antigua como las montañas mismas. «Buenos días, hija», dijo la anciana, su voz suave y melodiosa, apenas un susurro pero perfectamente audible en el silencio tenso. «Has cometido un error muy grande comprando esta tierra sagrada. No te pertenece ni a ti ni a ningún humano». Trinidad apretó el cuchillo con más fuerza su figura delgada, tensándose como un arco a punto de disparar. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe eso? ¿Por qué está aquí?» La anciana Tarahumara se detuvo a una distancia prudente y respetuosa, sin mostrar ni el más mínimo rastro de miedo o amenaza. «Mi nombre es Dominga, y yo sé muchas cosas porque la tierra habla constantemente, y yo he aprendido a escuchar con el corazón durante muchas décadas. Vivo en la Sierra Profunda a 3 días de camino a pie desde aquí, pero sentí claramente el desequilibrio terrible en este lugar sagrado», señaló con su barbilla arrugada hacia el granero destruido. «Escuché el llamado angustiado de noche a noche. Luna Roja debe estar cerca en las colinas esperando desesperadamente preocupada por su compañero atrapado. ¿Usted los conoce personalmente? ¿Les puso esos nombres?», preguntó Trinidad completamente incrédula, bajando apenas un poco el cuchillo. Dominga caminó lentamente y con pasos seguros hacia el granero colapsado, aparentemente ignorando por completo el peligro mortal. Estudió cuidadosamente la entrada bloqueada con escombros y las marcas profundas de garras desesperadas. Escuchó atentamente por un largo momento los gruñidos ansiosos y confundidos que venían del interior oscuro. «Noche», murmuró la anciana con voz llena de respeto reverente, «el macho. Luna Roja es la hembra. Ella es más inteligente, estratégica y mucho más peligrosa cuando se enfurece. Son nahuales verdaderos, brujos malignos hechiceros», susurró Trinidad, repitiendo el miedo ancestral que había escuchado toda su vida. Dominga la miró directamente, con esos ojos antiguos que parecían ver directamente a través del alma. «La gente ignorante del pueblo les llama así porque les temen profundamente y no comprenden, pero no son brujos malvados. Son algo infinitamente más antiguo y sagrado. Son los guardianes protectores de este lugar profanado, los espíritus ancestrales del bosque que tomaron forma física de lobo, y el antiguo dueño arrogante de esta tierra, don Filiberto, cometió un pecado absolutamente terrible e imperdonable contra ellos». «¿Qué pecado exactamente?». Trinidad sintió un escalofrío helado recorrer su espalda a pesar del sol matutino. Dominga tocó con reverencia uno de los troncos del granero, marcado profundamente con garras. «Esta cabaña maldita», dijo señalando la estructura de troncos con su mano arrugada,
Fue construida directamente sobre un lugar que era profundamente sagrado desde tiempos ancestrales inmemoriales, un lugar donde los antiguos venían a comunicarse con los espíritus del bosque y a soñar visiones. Don Filiberto profanó deliberadamente el sitio sagrado, talando los árboles más viejos que eran guardianes. Y cuando Noche y Luna Roja aparecieron como cachorros, entonces intentó salvajemente domesticarlos como si fueran simples perros callejeros. Los encadenó con cadenas de hierro, los golpeaba brutalmente con palos cuando no obedecían sus órdenes, los dejaba sin agua bajo el sol abrasador durante días para intentar quebrar su voluntad. Quería exhibirlos como trofeos exóticos para impresionar a sus amigos ricos. ¿Y qué sucedió finalmente? Dominga tocó con tristeza una cicatriz antigua y profunda en su propio brazo arrugado, una marca de quemadura ritual. Se defendieron como era su derecho natural y sagrado. Don Filiberto desapareció completamente una noche de luna llena. Nadie nunca encontró su cuerpo ni un solo rastro, pero yo sé exactamente lo que pasó porque los espíritus me lo mostraron en sueños. El bosque sagrado, usando a sus guardianes fieles, finalmente reclamó con justicia lo que le pertenecía. Las bestias que él torturó cruelmente durante años, finalmente le cobraron la deuda de sangre acumulada. Trinidad sintió un escalofrío profundo que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. Instintivamente abrazó su vientre abultado. ¿Y usted, anciana? ¿Por qué está aquí exactamente? ¿Por qué quiere ayudarme a mí? Porque yo le debo una deuda sagrada debida a tu sangre directa, dijo Dominga con absoluta calma y certeza. Yo conocí personalmente a tu abuela materna, Guadalupe, la curandera poderosa de Nombre de Dios. Ella me salvó la vida cuando yo era apenas una muchacha enferma de muerte y me enseñó a escuchar profundamente la tierra y a respetar a los espíritus cuando yo todavía era joven, y ella ya era una anciana sabia respetada. Me enseñó sobre el equilibrio sagrado entre todos los seres vivientes. Trinidad abrió los ojos enormes de pura sorpresa. Apenas recordaba vagamente a su abuela, una mujer indígena de la que su madre católica casi nunca hablaba con vergüenza. Cuando supe a través de los sueños que una mujer viuda embarazada y sola, la nieta directa de Guadalupe la curandera, había comprado desesperadamente la cabaña profanada y maldita, continuó Dominga con voz serena, supe inmediatamente que no era una simple casualidad del destino. El bosque sagrado te trajo aquí por alguna razón importante y yo debía venir urgentemente a pagar mi deuda ancestral de conocimiento y vida salvada. Trinidad miró fijamente el granero destrozado, donde los ojos rojos brillantes todavía la observaban desde la oscuridad, luego a la anciana sabia. ¿Puede realmente ayudarme? ¿Puede hacer algo concreto con Noche y Luna Roja para que dejen de atacarnos? Dominga guardó un silencio profundo y reflexivo por un largo momento, estudiando cuidadosamente el rostro demacrado de Trinidad, su figura delgada, su vientre prominente, su miedo palpable, su fuerza oculta. «Puedo intentarlo con todo mi conocimiento», dijo finalmente, «pero lo que voy a hacer no es matarlos ni dañarlos de ninguna manera. Esas bestias sagradas son la tierra misma enojada y herida tomando forma física. Están protegiendo ferozmente este lugar sagrado profanado. No son malvados por naturaleza, están profundamente heridos, emocionalmente desconfiados y llenos de dolor acumulado por años de abuso». «Entonces, ¿qué exactamente va a hacer?». Dominga miró hacia el granero colapsado con una expresión de profundo respeto y compasión genuina. «Voy a enseñarles pacientemente a confiar otra vez en los humanos. Voy a pedirles perdón y permiso en nombre de todos los que los lastimaron. Y voy a intentar convertirlos de tus carceleros nocturnos en tus protectores guardianes. Voy a restaurar el equilibrio roto». Trinidad pensó honestamente que la anciana estaba completamente loca o senil. Pedir perdón y enseñar a confiar a bestias sobrenaturales
que habían matado salvajemente a un hombre y aterrorizado a familias enteras hasta la locura. Pero mirando a su alrededor el bosque denso y amenazante, sintiendo a su bebé moverse inquieto dentro de ella, recordando las noches interminables de terror absoluto, ¿qué otra opción real tenía? Estaba completamente atrapada sin dinero para huir, sin fuerzas para defenderse, y con dos demonios del bosque acechándola implacablemente cada noche sin excepción. Cualquier esperanza, por más diminuta, absurda o imposible que pareciera, era infinitamente mejor que la muerte segura o ver a su bebé morir de frío en sus brazos. Espera, antes de continuar con lo que pasó después, quiero pedirte algo importante. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí cuando la descubrí, por favor suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Y aquí va algo que me gustaría saber de ti, porque esta historia me dejó pensando mucho. Si estuvieras en el lugar de Trinidad, completamente sola, embarazada y sin opciones, ¿habrías liberado al nahual atrapado sabiendo que podría matarte, o lo habrías dejado morir encerrado para salvar tu propia vida y la de tu bebé? Es una decisión imposible, ¿verdad? Déjame tu respuesta honesta aquí en los comentarios, porque quiero saber qué harías tú en esa situación desesperada. Ahora sí, continuemos con esta historia porque lo que sucedió después nadie lo hubiera imaginado jamás. «Está bien, anciana», dijo Trinidad finalmente, su voz temblando visiblemente por primera vez, mostrando su vulnerabilidad completa. «Pero yo me quedo dentro de la cabaña con todas las puertas y ventanas completamente atrancadas, mientras usted hace lo que sea que vaya a hacer con esas criaturas. No voy a arriesgar la vida de mi bebé». Dominga asintió con gravedad absoluta y comprensión. «Es lo más sabio y prudente, hija. Lo que voy a hacer es un diálogo sagrado con seres ancestrales, y si se interrumpe bruscamente o se hace de manera incorrecta, será extremadamente peligroso para todos». No necesitaba terminar la frase amenazante. El peligro mortal era absolutamente obvio para ambas. Trinidad corrió torpemente a la cabaña de troncos, cerró la puerta principal con fuerza y la atrancó con la mesa pesada, arrastrándola con esfuerzo que la dejó sin aliento. Luego se encerró en el cuarto del fondo, el más alejado de todas las ventanas exteriores, y se acostó en el catre oxidado abrazando su vientre. «No mires, pequeño, no escuches», susurró a su bebé nonato. «Mamá está aquí. Todo va a estar bien de alguna manera». Pero Trinidad no pudo obedecer completamente a la anciana. No podía simplemente esconderse sin saber qué estaba sucediendo afuera. Su instinto materno de protección la obligaba a ser testigo. Se levantó con dificultad y se acercó cautelosamente a la ventana sucia de la sala desde donde había espiado las bestias todas las noches anteriores y observó conteniendo la respiración con el corazón desbocado en su garganta. Dominga se acercó al granero destruido con pasos lentos y deliberadamente rítmicos, casi como una danza ceremonial ancestral. No mostraba absolutamente ningún miedo visible, pero sí un respeto infinito y reverencial. Se detuvo a unos pocos metros de la entrada bloqueada con escombros, de un pequeño morral tejido de lana que llevaba atado a su cintura. Sacó un puñado de algo que parecía harina de maíz tostado mezclada con hierbas aromáticas. Lo sopló suavemente al viento helado hacia el granero colapsado, murmurando palabras en una lengua antigua que Trinidad no podía comprender en absoluto, una lengua que sonaba como el viento mismo, susurrando secretos entre los pinos centenarios. «Noche, hermano del bosque», dijo entonces en español perfectamente claro, su voz suave pero resonante y poderosa. «Estoy aquí frente a ti. Soy Dominga. No vengo a lastimarte ni a encadenarte nuevamente. Vengo humildemente a hablar contigo y a pedir perdón en nombre de los que te dañaron». Un gruñido feroz y salvaje, un rugido absoluto de furia contenida durante años, vino violentamente desde el interior oscuro del granero. La estructura entera tembló peligrosamente haciendo caer más escombros. Dominga no se movió ni un solo centímetro. «Recuérdame, hermano lobo», continuó con la misma voz calmada.
Yo te traje agua fresca cuando el patrón cruel te dejó atado con cadenas de hierro al sol abrasador durante días. Yo te di comida cuando Luna Roja, tu compañera, estaba herida y hambrienta. Yo canté para sanar sus heridas. Recuérdame con tu corazón. El gruñido amenazante bajó notablemente de intensidad. Se transformó en un lamento confuso y quebrado casi humano. Voy a quitar las piedras y los troncos caídos, Noche Hermano, dijo Dominga comenzando a acercarse más. Voy a abrir la puerta bloqueada para que salgas libre. No te haré ningún daño, lo juro por los espíritus ancestrales. Puedes salir libremente a buscar a Luna Roja, tu compañera, que te espera angustiada. Pero tienes que confiar en mí nuevamente. Tienes que escuchar con el corazón lo que vengo a decirte. Dominga se acercó directamente a la pila inestable de adobes rotos y vigas caídas, y con una fuerza absolutamente sorprendente e inesperada para su edad avanzada, comenzó a mover los escombros pesados uno por uno, con calma deliberada. Por un momento absolutamente aterrador, todo fue silencio sepulcral total. Trinidad contuvo completamente la respiración, sintiendo que el mundo entero se detenía. Entonces, una sombra masiva y oscura surgió lentamente de la oscuridad profunda del granero destruido. Noche era incluso más descomunalmente grande, visto completamente a la luz clara del día. Era gigantesco como un caballo pequeño, pero más musculoso. Su pelaje negro, como el carbón más oscuro, estaba enmarañado con polvo seco, sangre vieja de presas y barro. Sus músculos se marcaban claramente bajo la piel gruesa, y esos ojos rojos brillantes de furia, dolor y confusión se clavaron intensamente en Dominga. El animal era puro poder depredador concentrado, capaz de matar a un hombre con un solo movimiento. Trinidad apretó el cuchillo oxidado tan fuerte que sus nudillos se pusieron completamente blancos. La anciana frágil estaba a menos de 2 metros de la bestia sobrenatural, sin absolutamente nada con qué defenderse. Dominga no corrió despavorida, no gritó, no hizo ningún movimiento brusco que pudiera provocar un ataque. Simplemente se quedó allí de pie tan tranquila y serena como el bosque al amanecer, mirando directamente sin parpadear a los ojos ardientes del nahual. «Ya no estás encadenado, Noche Hermano», dijo Dominga en voz baja pero firme. «Ya no eres prisionero de la crueldad humana. No soy tu enemiga, nunca lo fui. Pero esta tierra tiene ahora nuevos inquilinos y son completamente inocentes de los crímenes del pasado. Es una madre sola que lleva vida nueva en su vientre. No puedes seguir viviendo atacando a los inocentes que no te han hecho daño. Eso no restaura el equilibrio sagrado, solo perpetúa el dolor». El coyote gigantesco dio un paso cauteloso fuera del granero destrozado, evaluando la situación. Luego, otro paso más. Se quedó parado completamente inmóvil, evaluando profundamente a la anciana. Sus fauces enormes entreabiertas, goteando saliva espesa, un gruñido bajo continuo vibrando en su pecho masivo. Trinidad podía ver claramente la duda y el conflicto interno en el animal, la lucha visible entre el instinto asesino aprendido y reforzado por años de tortura brutal y algún recuerdo ancestral profundo de bondad y respeto mutuo. Entonces Dominga hizo algo absolutamente extraordinario, algo que heló la sangre de Trinidad más profundamente que todos los gruñidos nocturnos anteriores. La anciana tarahumara se arrodilló muy lentamente en el suelo húmedo de agujas de pino. Puso ambas manos con las palmas hacia arriba sobre sus rodillas en gesto de ofrenda. Se hizo deliberadamente más pequeña y vulnerable que la bestia enorme. Una postura de absoluta sumisión reverente, no de amenaza o desafío. Pero sus ojos oscuros y profundos nunca abandonaron ni por un segundo los ojos rojos ardientes del nahual. «Tú eres el guardián legítimo aquí, Noche Hermano», dijo Dominga, su voz siempre suave pero cargada de poder. «Eres la voz antigua del bosque sagrado manifestada. Yo reconozco humildemente tu poder y tu derecho, pero esta mujer embarazada es sangre directa de Guadalupe, la curandera que sanaba la tierra
y respetaba a todos los seres. Ella puede ser una guardiana humana respetuosa, no una destructora arrogante como el otro. Puede criar a su hijo en armonía con el bosque. Pueden coexistir en paz, restaurando el equilibrio perdido. El gran lobo sobrenatural inclinó su cabeza masiva hacia un lado claramente confundido por el gesto inusual, por el olor a calma absoluta y falta de miedo que emanaba de la anciana. Dio un paso más, acercándose peligrosamente. Ahora estaba tan cerca que Dominga podría tocar su hocico si extendiera la mano. Trinidad observaba paralizada desde la ventana, con lágrimas de terror rodando por sus mejillas demacradas. Esa bestia descomunal podía destrozar a la anciana con un solo movimiento de sus fauces. Dominga, todavía arrodillada, levantó una mano muy lentamente, con la palma extendida hacia arriba, sin intentar tocar al animal, solo ofreciéndola abierta, dejando que la bestia decidiera libremente si acercarse o atacar. Noche avanzó con extrema cautela olfateando el aire. Su nariz húmeda y fría tocó finalmente la piel arrugada y curtida de Dominga. Por un momento que pareció durar un siglo interminable suspendido en el tiempo, el animal ancestral y la mujer anciana permanecieron conectados en ese gesto simple de pura fe y respeto mutuo. Entonces el nahual dio un paso deliberado hacia atrás, soltó un gruñido bajo y prolongado, que sonó casi como un suspiro de alivio o reconocimiento, y dio media vuelta lentamente. Con un trote pesado pero sorprendentemente rápido, se dirigió directamente hacia las colinas densas del bosque y desapareció completamente entre los pinos centenarios y la neblina perpetua. Antes de desaparecer por completo, miró hacia atrás una sola vez hacia Dominga. Ya no era una mirada de furia asesina o amenaza mortal, era una mirada de reconocimiento profundo, de duda transformadora de posibilidad. Dominga se quedó arrodillada en el suelo por un largo momento, después de que la bestia desapareciera completamente en el bosque. Luego se levantó con dificultad, sacudiéndose calmadamente el polvo y las agujas de pino de su falda colorida. Sus manos, Trinidad, lo notó claramente, ahora temblaban ligeramente, a pesar de toda su aparente calma. Incluso para ella, con toda su experiencia y conocimiento, había sido un riesgo absoluto, al borde mismo de la muerte. Fue solamente el primer paso pequeño, dijo Dominga cuando finalmente llegó caminando lentamente a la puerta de la cabaña, donde Trinidad la observaba con ojos desorbitados y lágrimas. Noche, me recordó finalmente. Eso es muy bueno y esperanzador. Pero Luna Roja, la hembra, ella será el verdadero desafío mayor. Ella es infinitamente más astuta, estratégica, y su memoria del dolor y la traición es mucho más profunda y duradera. Ambos todavía ven este lugar como un nido sagrado profanado que deben defender ferozmente a cualquier costo. ¿Y ahora qué hacemos, anciana?, preguntó Trinidad, su voz apenas un susurro quebrado. «Ahora me quedo aquí contigo», respondió Dominga con determinación. «Duermo aquí en el claro cerca del manantial sagrado. Hablo con ellos respetuosamente todos los días sin falta. Les traigo ofrendas ceremoniales, hasta que comprendan profundamente que tú y tu bebé por nacer no son una amenaza, sino parte del equilibrio, hasta que esta cabaña pueda transformarse en un hogar verdadero para todos los seres sin más sangre derramada». Trinidad negó con la cabeza, todavía incrédula de todo lo presenciado. «Usted va a domesticar a esos demonios del bosque como si fueran perros». «No, hija», corrigió Dominga con firmeza, mirando hacia las colinas donde Noche había desaparecido. «No se domestica nunca al bosque sagrado, jamás. Eso fue el error fatal de don Filiberto, y por eso pagó con su vida. Voy a hacer un pacto ancestral, un acuerdo sagrado de respeto mutuo entre especies. Ellos protegerán este lugar de los peligros reales, de los bandidos, de las serpientes venenosas, de los espíritus malignos, y nosotros los protegeremos a ellos de ser cazados, perseguidos y profanados nuevamente. Eso, y solamente eso, es posible si todos cooperamos».
Dominga finalmente sonrió por primera vez, una red profunda de arrugas suaves en su rostro curtido. Tu abuela Guadalupe creía firmemente que todo era posible si se restauraba el equilibrio sagrado entre todos los seres vivientes. Voy a honrar su memoria sabia probando que tenía toda la razón. Y así comenzó la etapa más extraña, surrealista e inesperada en la vida de Trinidad Vega. Dominga estableció un pequeño campamento ceremonial junto al manantial cristalino en el claro, rechazando completamente dormir dentro de la cabaña de troncos. Explicó que debía estar físicamente en el territorio de los nahuales, volverse parte natural del paisaje del bosque. No una intrusión más, sino una presencia aceptada. Los primeros días fueron de una tensión casi insoportable para Trinidad. Los nahuales mantenían su distancia prudente pero constante. Aparecían puntualmente al atardecer cada día dos siluetas gigantescas y oscuras, recortadas contra el cielo teñido de naranja y púrpura, observando fijamente la cabaña desde las colinas circundantes. Sus aullidos profundos llenaban la noche entera, lastimeros y amenazantes, simultáneamente, pero ya no atacaban la cabaña con la misma furia ciega y destructiva. La presencia constante y pacífica de Dominga, en el claro sentada tranquilamente, junto a una pequeña fogata ceremonial de mezquite aromático, parecía confundirlos profundamente. Era una variable completamente nueva que no comprendían todavía, una humana que no actuaba como los humanos que conocían. Dominga estableció una rutina sagrada e inquebrantable. Cada mañana antes de que el sol golpeara con fuerza entre los pinos, limpiaba cuidadosamente el área alrededor del manantial y dejaba un cuenco grande de barro lleno de agua fresca en una piedra plana exactamente en el límite del claro. Al lado, colocaba respetuosamente un puñado de pinole mezclado con miel silvestre. No era comida suficiente para saciar a bestias de ese tamaño descomunal. Era una ofrenda ceremonial, un gesto sagrado de respeto profundo. Y siempre hablaba en voz alta, no dirigiéndose a ellos directamente, sino al viento, al bosque, a los espíritus ancestrales. Agua para calmar la sed del bosque sagrado maíz, para honrar la fuerza de la tierra antigua. Estamos aquí en paz absoluta y respeto. No somos como el hombre de corazón de hierro que los lastimó cruelmente. Pedimos perdón por sus crímenes. Pedimos permiso para habitar este lugar sagrado en armonía. Dominga también enseñaba pacientemente a Trinidad a moverse y existir de una manera completamente diferente, a relacionarse con el bosque. No le temas al bosque, hija, le explicó una tarde, mientras Trinidad miraba nerviosamente las colinas oscuras acariciando su vientre. Témele únicamente a tu propia arrogancia humana y falta de respeto. Los nahuales no atacan el miedo en sí mismo, atacan la falta de respeto, la invasión violenta, el ruido innecesario, la destrucción sin propósito. Cuando camines por el bosque, pisa suavemente, agradeciendo a cada paso. No grites innecesariamente, no corras como loca. Respira profundo y muévete como parte del bosque, no como invasora. Le enseñó a no tirar desperdicios de comida, a no matar ni siquiera una araña dentro de la cabaña, sin primero pedirle perdón a su espíritu por la necesidad. Le enseñó a agradecer a los árboles por la leña que cortaba para el fuego. Le enseñó a hablarle a su bebé nonato sobre el bosque, sobre los guardianes ancestrales, sobre vivir en equilibrio. Tu hijo va a nacer aquí, en este lugar sagrado, dijo Dominga, tocando con reverencia el vientre abultado de Trinidad. Será el primer niño nacido en paz en esta tierra en muchos años. Eso significa algo profundo para los espíritus. Tu hijo puede ser un puente, un símbolo de nueva vida y renovación del equilibrio perdido. Pasaron las semanas lentamente, y algo extraordinario comenzó a suceder gradualmente. Los ataques nocturnos violentos cesaron casi por completo. Los nahuales todavía aparecían cada noche sin falta, pero su comportamiento cambió sutilmente. Ya no intentaban derribar las puertas ni destrozar las ventanas. Simplemente
circulaban el perímetro del claro observando, vigilando. A veces Trinidad los veía desde la ventana, acercándose cautelosamente al cuenco de agua y la ofrenda de pinole que Dominga dejaba cada mañana. Los observaba olfatear cuidadosamente y ocasionalmente beber el agua fresca bajo la luz plateada de la luna. Una noche de luna llena particularmente brillante, Trinidad despertó sobresaltada por un sonido diferente, completamente nuevo. No era un gruñido amenazante, era casi un canto, un aullido prolongado y melódico que subía y bajaba en tonos diferentes. Miró cautelosamente por la ventana y vio algo que jamás olvidaría. Dominga estaba sentada junto a su fogata ceremonial en el centro del claro, completamente visible, y a apenas 10 metros de distancia, sentados completamente inmóviles como estatuas antiguas, estaban Noche y Luna Roja juntos. La hembra era ligeramente más pequeña que el macho, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aún más profunda y penetrante. Dominga estaba cantando en su lengua ancestral una canción que sonaba como el viento entre los pinos, como el agua del manantial, como el bosque mismo respirando. Y los nahuales la escuchaban completamente inmóviles, con sus cabezas masivas, inclinadas, como si realmente comprendieran cada palabra, cada nota, cada intención. Trinidad sintió lágrimas rodando por sus mejillas sin saber exactamente por qué. Era hermoso y aterrador simultáneamente. Era la prueba viviente de que la anciana tenía razón. No eran simplemente bestias salvajes, eran algo más, algo antiguo y sagrado. Cuando llegó finalmente el momento del parto, todo cambió definitivamente. Trinidad comenzó a sentir las contracciones una madrugada fría de octubre. Despertó a Dominga con gritos de dolor y la anciana entró rápidamente a la cabaña con sus hierbas medicinales y su conocimiento ancestral. El parto fue largo y difícil. Trinidad era delgada y débil por meses de mala alimentación y estrés constante. Gritó durante horas aferrándose a las manos arrugadas de Dominga mientras las contracciones la desgarraban por dentro. «Empuja, hija, empuja con toda tu fuerza», la animaba Dominga preparando las mantas limpias. «Tu bebé quiere nacer, quiere conocer este mundo. Respira profundo y empuja». Afuera en el claro, bajo la luz tenue del amanecer, algo extraordinario estaba sucediendo. Los aullidos de dolor de Trinidad habían alertado a los nahuales. Noche y Luna Roja habían aparecido juntos, y en lugar de mantenerse en las colinas como siempre, se habían acercado hasta el borde mismo del claro. Estaban sentados completamente inmóviles como guardianes ancestrales, mirando fijamente hacia la cabaña. No gruñían, no amenazaban, simplemente vigilaban con una intensidad absoluta. Era como si supieran instintivamente que algo sagrado estaba ocurriendo. Finalmente, después de casi 8 horas de trabajo de parto agotador, el llanto agudo de un recién nacido llenó la cabaña de troncos. Trinidad había dado a luz a una niña, una bebé pequeña pero perfectamente sana, con pulmones fuertes y un grito que proclamaba su existencia al mundo. «Es una niña hermosa y fuerte», anunció Dominga, envolviendo a la bebé en mantas limpias y colocándola sobre el pecho exhausto de Trinidad. «¿Cómo la vas a llamar?» Trinidad miró el rostro arrugado y perfecto de su hija, sintiendo un amor tan profundo que dolía físicamente. «Rosa», susurró con voz quebrada por el llanto y la alegría. «Se llamará Rosa como mi madre, que en paz descanse. Rosa Vega». Dominga sonrió ampliamente y luego hizo algo inesperado. «Espera aquí con tu hija, descansa. Voy a hacer algo importante». La anciana salió de la cabaña cargando cuidadosamente un pequeño cuenco con la placenta envuelta en hojas limpias. Era la tradición ancestral de volver a la tierra lo que la tierra había dado. Caminó directamente hacia el centro del claro, donde Noche y Luna Roja seguían sentados vigilantes. Los nahuales la observaron acercarse sin moverse. Dominga cavó un hoyo pequeño junto al manantial sagrado y enterró ceremonialmente la placenta. Mientras lo hacía, cantaba en su lengua antigua una oración de agradecimiento y protección.
Tierra sagrada, te devuelvo lo que te pertenece. Protege a esta niña nueva que ha nacido en tu territorio. Guardianes ancestrales, Noche y Luna Roja, les presento a la nueva vida que habitará este lugar con respeto. Ella es inocente pura y merece su protección. Les pido que la acepten como parte del equilibrio restaurado. Entonces sucedió algo que ni siquiera Dominga había anticipado completamente. Luna Roja, la hembra, se levantó lentamente y caminó hacia donde Dominga había enterrado la placenta. Olfateó profundamente la tierra removida por un largo momento. Luego, levantó su cabeza masiva hacia el cielo aún gris del amanecer y soltó un aullido largo y melodioso que resonó por todo el valle. No era un aullido de amenaza o territorio. Era algo diferente, casi como un canto de bienvenida o reconocimiento. Noche se unió al aullido, creando una armonía gutural y profunda que hizo temblar las hojas de los árboles. Dominga sintió lágrimas en sus ojos antiguos. Lo había logrado. El pacto estaba sellado no con palabras, sino con reconocimiento ancestral. Los nahuales habían aceptado a la nueva vida como parte del territorio sagrado. Desde ese día todo cambió definitivamente y de manera permanente. Los nahuales nunca más intentaron atacar la cabaña. En cambio, se convirtieron exactamente en lo que Dominga había prometido: protectores guardianes silenciosos. Trinidad comenzó a verlos frecuentemente durante el día, algo que antes nunca sucedía. Los veía descansando en las colinas observando el claro. Los veía bebiendo del manantial al atardecer. Una vez Trinidad estaba recolectando leña con Rosa, de apenas 3 meses, atada a su espalda, en un rebozo, cuando escuchó el cascabel inconfundible de una víbora de cascabel enorme entre las rocas. Antes de que pudiera reaccionar, Noche apareció de la nada abalanzándose sobre la serpiente con velocidad increíble. La mató con un solo movimiento de sus fauces poderosas y luego se alejó trotando, dejando el cadáver de la víbora como ofrenda protectora. Trinidad se quedó paralizada por un momento y luego susurró con voz temblorosa: «Gracias, Noche, hermano. Gracias por protegernos». El nahual se detuvo brevemente, miró hacia atrás con esos ojos rojos que ya no parecían tan amenazantes y desapareció entre los pinos. Otra vez, cuando un grupo de bandidos armados apareció siguiendo el sendero hacia la cabaña, buscando refugio o víctimas, los aullidos aterradores de los nahuales los hicieron huir despavoridos antes de que pudieran acercarse al claro. Trinidad escuchó los gritos de terror de los hombres desde dentro de la cabaña y supo que los guardianes habían cumplido su palabra. Dominga se quedó viviendo permanentemente en el claro, estableciendo su hogar definitivo allí. Construyó una choza pequeña de ramas y piedras junto al manantial. Se convirtió en la abuela adoptiva de Rosa, en la maestra de Trinidad, en la guardiana del equilibrio. Le enseñó a Trinidad todo sobre las plantas medicinales del bosque, sobre cómo comunicarse respetuosamente con los espíritus, sobre cómo criar a su hija en armonía completa con la naturaleza. Los nahuales no son mascotas ni sirvientes, le recordaba constantemente. Son socios iguales en este lugar sagrado. Nunca olvides eso. Respétalos siempre, o el equilibrio se romperá nuevamente. Los años pasaron lentamente, pero llenos de una paz que Trinidad nunca había conocido en su vida anterior. Rosa creció fuerte y saludable, corriendo libremente por el bosque sin miedo. Desde muy pequeña parecía tener una conexión especial con los nahuales. A veces Trinidad la encontraba sentada en el borde del claro con Noche o Luna Roja, descansando a pocos metros de distancia, como si la cuidaran. «Mamá, los guardianes me cuidan», decía Rosa con la inocencia absoluta de una niña de 5 años. «Luna Roja es mi amiga, me vigila cuando juego». Trinidad sabía que era verdad. Su hija había nacido en este lugar sagrado y los espíritus la reconocían como una de los suyos. Trinidad nunca volvió a casarse, nunca tuvo más hijos. No lo necesitaba. Tenía su cabaña, su tierra, su hija y la protección de los guardianes ancestrales.
Cultivaba un pequeño huerto de maíz y frijol. Criaba algunas gallinas que los nahuales nunca tocaban. Vivía de manera simple, pero feliz, completamente autosuficiente. Ocasionalmente vendía hierbas medicinales en el pueblo más cercano, a 2 días de camino, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Su hogar verdadero era el bosque, la cabaña que compró por $10, el lugar que todos consideraban maldito, pero que para ella se había convertido en el único santuario verdadero que había conocido. Dominga vivió hasta los 90 y tantos años, finalmente falleciendo pacíficamente una noche de luna llena acostada en su choza junto al manantial. Trinidad y Rosa la enterraron ceremonialmente en el claro bajo un pino centenario. Esa noche, los nahuales aullaron durante horas un lamento profundo y desgarrador que resonó por todo el valle, como si despidieran a una vieja amiga, a una hermana del bosque. Trinidad vivió en la cabaña hasta su propia muerte natural a los 72 años. Rosa para entonces ya era una mujer adulta, de 43 años, que había heredado completamente el conocimiento de Dominga y el respeto de su madre por los guardianes. Nunca abandonó el lugar sagrado, se quedó allí como la nueva guardiana humana, manteniendo el pacto vivo. La cabaña que todos habían considerado maldita, que había costado apenas 10, se había convertido en un hogar lleno de vida, paz y respeto mutuo. Los nahuales, Noche y Luna Roja, vivieron mucho más tiempo de lo que cualquier lobo normal vive. Algunos en el pueblo decían que eran inmortales, que eran verdaderos espíritus manifestados. Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí se sabía era que cualquiera que intentara dañar a la familia de Trinidad, cualquier bandido, cualquier amenaza, encontraba una muerte rápida y brutal en el bosque. Los guardianes cumplían su parte del pacto sin falta. Y así la historia de Trinidad Vega, la viuda embarazada, que compró una cabaña maldita por $10, se convirtió en leyenda en toda la región. No era una historia de terror como empezó. Se transformó en una historia sobre respeto, sobre equilibrio, sobre cómo los humanos y los espíritus ancestrales podían coexistir en armonía cuando se restauraba lo que había sido roto. Trinidad nunca se arrepintió de su decisión desesperada aquel día en el mercado polvoriento. La cabaña que parecía una condena a muerte se había convertido en su salvación y en el hogar donde su hija creció protegida, amada y en paz. A veces las bendiciones vienen disfrazadas de maldiciones. A veces los lugares más aterradores son exactamente donde necesitamos estar. Y a veces los guardianes más feroces tienen los corazones más nobles cuando se les trata con el respeto que merecen. ¡Wow! ¿Qué te pareció esta historia increíble? Déjame decirte algo desde el corazón. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia, es porque algo en ella resonó profundamente contigo. Esta historia me enseñó que a veces las situaciones más aterradoras de nuestra vida son exactamente las que necesitamos para descubrir nuestra verdadera fuerza. Trinidad no tenía absolutamente nada, solo $12, un bebé por nacer y una fe inquebrantable, y construyó una vida hermosa en el lugar que todos consideraban imposible. ¿Sabes qué? Tú también puedes enfrentar lo que sea que te esté asustando ahora mismo en tu vida. Si esta historia te llegó al corazón, te pido algo especial. Suscríbete a este canal, porque cada semana traigo historias reales extraordinarias como esta que te van a inspirar, sorprender y hacer pensar profundamente sobre la vida. Activa la campanita para no perderte ninguna. Y aquí viene lo más importante. Quiero que me cuentes en los comentarios cuál fue la lección más profunda que te llevaste de la historia de Trinidad. ¿Te identificaste con su valentía, su desesperación, su decisión de confiar cuando no tenía opciones? Comparte tu historia personal con esta comunidad hermosa, porque todos estamos aquí aprendiendo juntos, creciendo juntos. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, a alguien que necesite escuchar que los milagros sí existen cuando tienes fe y respeto, comparte este video con esa persona.
Puede ser exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia extraordinaria. Que los guardianes de la vida te protejan siempre, amigo.